Judas y los suyos. No creía Judas que su traición tuviese el resultado que tuvo. Quería obtener la recompensa ofrecida y agradar a los fariseos entregando a Jesús. No pensaba en el juicio ni en la crucifixión del Maestro. Sus miras no iban tan allá. El dinero solo preocupaba su espíritu, y desde mucho tiempo antes se había puesto en relación con varios fariseos y algunos saduceos astutos, que lo incitaban a la traición halagándolo. Estaba cansado de la vida errante y peña de los apóstoles. En los últimos meses no había cesado de robar las limosnas de que era depositario, y su avaricia, excitada por la liberalidad de Magdalena cuando derramó los perfumes sobre Jesús, lo llevó al último de los crímenes. Había esperado siempre en un reino temporal de Jesús que le proporcionara un empleo brillante y lucrativo. Como esto no se realizaba, se ocupaba en atesorar dinero. Veía que las penas y las persecuciones arreciaban y quería ponerse bien con los poderosos enemigos del Señor al acercarse el peligro. Veía que Jesús no se hacía rey, mientras que la dignidad del sumo sacerdote ejercía gran impresión en su ánimo. Intimaba más y más cada día con sus agentes, que le halagaban y le decían de un modo positivo que en todo caso pronto acabarían con Jesús. Se cebó cada vez más en estos pensamientos criminales y, a lo último, multiplicó sus entrevistas para decidir a los príncipes de los sacerdotes a obrar. Estos iban en el asunto no tan aprisa y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco antes de la Pascua y que esto causaría desorden y tumulto. El Sanedrín solo prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Después de la recepción sacrílega del sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Buscó primero a los negociadores que lo habían lisonjeado hasta entonces y que lo acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros, entre los cuales estaban Caifás y Anás. Este último le habló en tono altanero y burlesco. Andaban irresolutos y no estaban seguros del éxito, porque no se fiaban de Judas. Vi el imperio infernal dividido. Satanás quería el crimen de los judíos y deseaba la muerte de Jesús, el que a tantos convertía, el santo doctor, el justo que él detestaba. Pero sentí también cierto temor interior de la muerte de esta inocente víctima, que no quería huir de sus perseguidores. Le vi por un lado excitando el odio y el furor de los enemigos de Jesucristo, y por otro insinuar a alguno de ellos que Judas era un malvado, un miserable, que no se podía celebrar el juicio antes de la Pascua ni reunir testigos contra Jesús. Cada uno expresaba una opinión diferente, y antes de todo preguntaron a Judas: ¿podremos prenderlo? ¿No tiene hombres armados con él? Y el traidor respondió: no, está solo con sus 11 discípulos. Está abatido, y los 11 son hombres cobardes. Les dijo que era menester tomar a Jesús ahora o nunca, que otra vez no podría entregarlo, que no volvería más a su lado, que hacía algunos días que los otros discípulos de Jesús comenzaban a sospechar de él. Les dijo también que si ahora no prendían a Jesús, se escaparía y volvería con un ejército de sus partidarios para ser proclamado rey. Estas amenazas de Judas producen su efecto. Participaron de su modo de pensar y recibieron el precio de su traición, las 30 monedas. Estas monedas eran oblongas, agujereadas por un lado y enhebradas formando cadena. También tenían cierta efigie. Judas, resentido del desprecio que le mostraron, se dejó llevar por su orgullo hasta devolverles su dinero para que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero ellos no quisieron, porque era el precio de la sangre, que no podía ofrecerse en el templo. Judas vio cuánto le despreciaban y concibió un profundo resentimiento. No esperaba recoger los frutos amargos de su traición antes de consumirla, pero se había entrometido tanto con esos hombres que estaba entregado en sus manos y no podía librarse de ellos. Observando de cerca, y no le dejaron salir hasta que explicó la traza que habían de seguir para prender a Jesús. 3 fariseos,
Lo acompañaron cuando bajó a una sala donde estaban los soldados del templo, que no eran solo judíos, sino de varias naciones. Cuando todo estuvo preparado y reunió el suficiente número de soldados, Judas corrió al cenáculo, acompañado de un servidor de los fariseos para avisarles si Jesús estaba allí todavía, y si era fácil prenderlo tomando las puertas, debía mandárselo a decir por el mismo mensajero. Poco antes de que Judas recibiese el precio de su traición, un fariseo había salido y mandado 7 esclavos a buscar madera para preparar la cruz de Jesús, en caso de que fuera juzgado, porque al día siguiente no habría bastante tiempo, a causa del principio de la Pascua. Tomaron la madera a 1/4 de legua de allí, cerca de un gran muro donde había mucha perteneciente al servicio del templo, y la llevaron a una plaza detrás del tribunal de Caifás. La pieza principal de la cruz había sido un árbol del valle de Josafat, plantado cerca del torrente de Cedrón. Habiendo caído atravesado, habían hecho de él una especie de puente. Cuando Nehemías escondió el fuego y los vasos sagrados, en el estanque de Bethesda lo echaron por encima con otros maderos. Después lo habían sacado y puesto a un lado. La cruz fue preparada de un modo particular, bien sea porque querían burlarse de su dignidad de rey, bien sea por una casualidad aparente. Se componía de 5 piezas, sin contar la inscripción. He visto otras muchas cosas relativas a la cruz, y supo la significación de las diversas circunstancias. Pero todo se me ha olvidado. Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero que debía estar ciertamente en el Monte de los Olivos, en el sitio donde tenía costumbre de orar. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados, por miedo de que los discípulos, que estaban alertas, no se alarmasen y excitaran una sedición. 300 hombres debían ocupar las puertas y las calles de Ofel, parte de la ciudad situada al sur del templo, y el valle del Millo, hasta la casa de Anás, en lo alto de Sión, a fin de enviar refuerzos si era necesario, pues él decía que todo el pueblo de Ofel era partidario de Jesús. El traidor les dijo también que tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, porque con medios misteriosos había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible a los que lo acompañaban. Les aconsejó que lo atasen con una cadena y que usaran ciertos medios mágicos para impedir que la rompiera. Los judíos recibieron estos avisos con desprecio y le dijeron: «Si lo llegamos a prender, no se escapará». Judas tomó sus medidas, con los que le debían acompañar. Quería entrar en el huerto delante de ellos y besar y saludar a Jesús como amigo y discípulo. Entonces los soldados se presentarían y prenderían a Jesús. Deseaba que creyeran que se encontrara allí por casualidad, y cuando ellos se presentaran, él huiría como los otros discípulos, y no volverían a oír hablar de él. Pensaba también que habría algún tumulto, que los apóstoles se defenderían y que Jesús desaparecería como haría otras veces. Este pensamiento le asaltaba cuando se sentía mortificado por el desprecio de los enemigos de Jesús, pero sin arrepentirse, porque se había entregado enteramente a Satanás. No quería tampoco que los que vinieran detrás de él trajesen cadenas y cordeles. Le concedieron en apariencia lo que deseaba, pero le trataron como un traidor, del cual nadie se fía, y que se rechaza cuando se han servido de él. Los soldados tenían orden de vigilar a Judas y de no dejarlo hasta que apresaran a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que escaparse con el dinero, y que no le prendieran o que apresaran a otro en su lugar. La tropa escogida para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de los que estaban a las órdenes de Anás y de Caifás. Estaban vestidos, poco más o menos, como los soldados romanos. Llevaban morriones y tenían correas, pendientes en el trasero de las piernas. Se distinguían especialmente por la barba, pues los romanos en Jerusalén no la llevaban más que sobre los carrillos, y tenían la barba y los labios afeitados. Todos los 20 tenían espadas. Además, algunos tenían picas, y llevaban palos, con faroles y hachas de viento, pero cuando emprendieron la marcha, no encendieron más que una sola. Primero querían haber dado a Judas una escolta más numerosa,
pero él dijo que se descubriría fácilmente, porque desde el Monte de los Olivos se dominaba todo el valle. La mayor parte se quedó en Ofel, y pusieron centinelas por todas partes, para reprimir toda tentativa a favor de Jesús. Judas fue con los 20 soldados, pero seguido a cierta distancia de 4 alguaciles de la ínfima clase que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de estos venían los 6 agentes con los cuales había tratado Judas desde el principio. Eran un sacerdote, confidente de Anás, un afiliado de Caifás, 2 fariseos y 2 saduceos, que eran también herodianos. Estos hombres, aduladores, de Anás y de Caifás, les servían de espías, y Jesús no tenía mayores enemigos. Los soldados estuvieron acordes con Judas hasta llegar al sitio donde el camino separa el huerto de los olivos del de Getsemaní. Al llegar allí, no quisieron dejarlo ir solo delante, y lo trataron dura e insolentemente. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino, entre Getsemaní y el huerto de los olivos, Judas y su gente apareció a 20 pasos de allí, a la entrada del camino. Hubo una disputa entre ellos, porque Judas quería que los soldados se separaran de él para acercarse a Jesús como amigo, a fin de no aparecer en inteligencia con ellos. Pero estos, parándolo, le dijeron: «No, camarada, no te escaparás, hasta que tengamos al Galileo». Viendo que los 8 apóstoles corrían al ruido, llamaron a los 4 alguaciles que estaban a cierta distancia. Cuando Jesús y los 3 apóstoles reconocieron a la luz de la antorcha esta turba de gente armada, Pedro quiso rechazarlos con la fuerza, y dijo: «Señor, los 8 están cerca de aquí, atacamos a los alguaciles». Pero Jesús le dijo que se estaba quieto, y dio algunos pasos atrás. 4 discípulos habían salido del huerto de Getsemaní y preguntaban qué sucedió. Judas quiso entrar en conversación con ellos y contarles cualquier cosa. Pero los soldados se lo impidieron. Estos 4 discípulos eran Santiago el menor, Felipe, Tomás y Natanael. Este último era hijo del viejo Simeón, y algunos otros habían venido a Getsemaní con los 8 apóstoles, o enviados por los amigos de Jesucristo para saber noticias suyas, o excitados por la curiosidad. Los otros discípulos andaban errantes acá y allá, observando, y decididos a huir. Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: «¿A quién buscáis?». Los jefes de los soldados respondieron: «A Jesús Nazareno». «Yo soy», replica Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras, cuando cayeron en el suelo, como atacados de una apoplejía. Judas, que todavía estaba aliado de ellos, se sorprendió, y que acercándose a Jesús, el Señor le tendió la mano, y le dijo: «Amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí?». Y Judas, balbuceando, habló de un negocio que le habían encargado. Jesús le respondió en pocas palabras, cuya sustancia es esta: «Más te valdría no haber nacido». No me acuerdo bien distintamente. Mientras tanto, los soldados se levantaron y se acercaron al Señor, esperando la señal del traidor, el beso que debía dar a Jesús. Pedro y los otros discípulos rodearon a Judas y lo llamaron ladrón y traidor. Quiso persuadirlos con mentiras, pero no pudo, porque los soldados lo defendían contra los apóstoles, y por eso mismo atestiguaban contra él. Jesús dijo por segunda vez: «¿A quién buscáis?». Ellos respondieron de nuevo: «A Jesús Nazareno». «Yo soy, ya os lo he dicho, soy yo a quien buscáis. Dejad a estos». A estas palabras los soldados cayeron por segunda vez con contorsiones semejantes a las de la epilepsia, y Judas fue rodeado otra vez por los apóstoles, exasperados contra él. Jesús dijo a los soldados: «Levantaos». Se levantaron, en efecto, llenos de terror. Pero como los apóstoles estrechaban a Judas, los soldados le libraron de sus manos, y le mandaron con amenazas que les diera la señal convenida, pues tenían orden de prender a aquel a quien besara. Entonces Judas vino a Jesús, y le dio un beso con estas palabras: «Maestro, yo te saludo». Jesús le dijo:
Judas, tú vendes al Hijo del Hombre con un beso. Entonces los soldados rodearon a Jesús, y los alguaciles que se habían acercado le echaron mano. Judas quiso huir, pero los apóstoles lo detuvieron, y lanzándose sobre los soldados gritaron: «Maestro, ¿desnudaremos la espada?». Pedro, más decidido que los otros, tomó la suya, pegó a Maleo, criado del sumo sacerdote, que quería rechazar a los apóstoles, y le hirió en la oreja. Este cayó en el suelo, y el tumulto llegó entonces a su colmo. Los alguaciles habían tomado a Jesús para atarlo. Los soldados lo rodeaban un poco más de lejos, y, entre ellos, Pedro había herido a Maleo. Otros soldados estaban ocupados en rechazar a los discípulos que se acercaban, o en perseguir a los que huían. 4 discípulos se veían a lo lejos. Los soldados no se habían aún repuesto del terror de su caída, y no se atrevían a alejarse por no disminuir la tropa que rodeaba a Jesús. Judas, que había huido después de haber dado el beso traidor, fue detenido a poca distancia por algunos discípulos, que lo llenaron de insultos. Pero los 6 fariseos que llegaron en este momento lo libertaron, y los 4 alguaciles se ocuparon en atar al Señor, que tenían entre sus manos. Tal era el estado de cosas cuando Pedro pegó a Maleo, y Jesús le había dicho enseguida: «Pedro, mete tu espada en la vaina, pues el que a cuchillo mata a cuchillo muere. ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? ¿No debo yo apurar el cáliz que mi Padre me ha dado a beber? ¿Cómo se cumpliría la Escritura si estas cosas no sucedieran?». Y añadió: «Dejadme curar a este hombre». Se acercó a Maleo, tomó su oreja, oró y la curó. Los soldados estaban a su alrededor con los alguaciles y los 6 fariseos. Estos le insultaban, diciendo a la turba: «Es un enviado del diablo». La oreja parecía cortada por sus hechicerías, y por sus mismos hechizos la ha curado. Entonces Jesús les dijo: «Habéis venido a prenderme como un asesino, con armas y palos. He enseñado todos los días en el templo, y no me habéis prendido. Pero vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas, ha llegado». Mandaron que lo atasen, y lo insultaban diciéndole: «Tú no has podido vencernos con tus encantos». Jesús les dio una respuesta, de la que no me acuerdo bien, y los discípulos huyeron en todas direcciones. Los 4 alguaciles y los 6 fariseos no cayeron cuando los soldados, y por consecuencia, no se habían levantado. Así me fue revelado, porque estaban del todo entregados a Satanás, lo mismo que Judas, que tampoco se cayó, aunque estaba al lado de los soldados. Todos los que cayeron y se levantaron se convirtieron después y fueron cristianos. Estos soldados solo habían rodeado a Jesús, pero no habían puesto las manos sobre él. Maleo se convirtió después de su cura, y en las siguientes horas sirvió de mensajero a María y a los otros amigos del Salvador. Los alguaciles ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos y de baja estofa. Tenían el cuello, los brazos y las piernas desnudas. Eran pequeños, robustos y muy ágiles. El color de la cara era moreno rojizo, y parecían esclavos egipcios. Ataron a Jesús las manos sobre el pecho con cordeles, nuevos y durísimos. Le ataron el puño derecho bajo del codo izquierdo y el puño izquierdo bajo del codo derecho. Le pusieron alrededor del cuerpo una especie de cinturón lleno de puntas de hierro, al cual le ataron las manos con ramas de salsa. Se pusieron al cuello una especie de collar lleno de puntas, del cual salían 2 correas que se cruzaban sobre el pecho como una estola, e iban atadas al cinturón. De éste salían 4 cuerdas, con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro, según su inhumano capricho. Se puso en marcha, después de haber encendido muchas hachas. 10 hombres de la guardia iban delante. Después siguieron los alguaciles que tiraban de Jesús por las cuerdas, detrás de los fariseos que lo llenaban de injurias. Los otros 10 soldados cerraban el séquito. Los discípulos andaban errantes a cierta distancia, dando gritos y como fuera de sí. Juan seguía de cerca a los soldados que estaban detrás, y los fariseos les mandaron que lo prendieran. En efecto, algunos corrieron hacia él, pero huyó,
dejando entre sus manos su sudario, por el cual le habían prendido. Se había quitado su capa y no llevaba más que un vestido interior, corto y sin mangas, a fin de poderse escapar más fácilmente. Se había puesto alrededor del cuello, de la cabeza y de los brazos una banda larga de lienzo que los judíos llevan ordinariamente. Los alguaciles maltrataban a Jesús de la manera más cruel, para adular bajamente a los fariseos que estaban, llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Le llevaban por caminos ásperos, por encima de las piedras, por el lodo, y tiraban de las cuerdas con toda su fuerza. Tenían en la mano otras cuerdas con nudos, y con ellas le pegaban, como un carnicero pega a la res que lleva a sacrificar. Y todas estas crueldades iban acompañadas de insultos tan soeces que la decencia no me permite contarlos. Jesús estaba descalzo. Tenía, además de su vestido ordinario, una túnica de lana sin costuras y otro vestido por encima. Cuando supe al Salvador, no vi que le presentasen ninguna orden ni ninguna escritura. Lo trataron como si hubiera estado fuera de la ley, andaban deprisa. Al dejar el camino que está entre el huerto de los olivos y el de Getsemaní, volvieron a la derecha y llegaron al puente sobre el torrente de Cedrón. Jesús, al ir al huerto de los olivos, no pasó este puente. Tomó un camino de rodeo por el valle de Josafat, que conducía a otro puente más al sur. El que pasaba ahora era muy largo, porque se extendía más lejos que la ensenada del torrente, a causa de la desigualdad del terreno. Antes de llegar a él, vi a Jesús 2 veces caer en el suelo por los violentos tirones que le daban. Pero al llegar al medio del puente, su crueldad no tuvo límites. Empujaron brutalmente a Jesús atado y lo echaron desde su altura en el torrente, diciéndole que saciara su sed. Sin la asistencia divina, esto solo hubiera bastado para matarlo. Cayó sobre las rodillas y sobre la cara, que se la hubiera despedazado contra los cantos, que estaban apenas cubiertos con un poco de agua, si no la hubiera protegida con los brazos juntos atados, pues se habían soltado de la cintura, sea por auxilio divino o porque los alguaciles los desataran. Las rodillas, los pies, los codos y dedos se imprimieron milagrosamente en la piedra a donde cayó, y esta marca fue después objeto de veneración. Las piedras eran más blandas y creyentes que el corazón de los hombres, y daban testimonio, en aquellos terribles momentos, de la impresión que la verdad suprema hacía sobre ellas. Yo no he visto a Jesús beber, a pesar de la sed ardiente que siguió a su agonía en el huerto de los olivos. Le vi beber agua del Cedrón cuando le echaron en él, y supe que se cumplió un pasaje profético de los Salmos, que dice que beberá en el camino del agua del torrente. Los alguaciles tenían siempre a Jesús atado con las cuerdas, pero no pudiéndole hacer atravesar el torrente, a causa de una obra de albañilería que había al lado opuesto, volvieron atrás y lo arrastraron con las cuerdas hasta el borde. Entonces aquellos miserables lo empujaron sobre el puente, llenándole de injurias, de maldiciones y de golpes. Su larga túnica de lana, toda empapada en agua, se pegaba a sus miembros. Apenas podía andar, y al otro lado del puente cayó otra. Lo levantaron con violencia, sacudieron con las cuerdas y ataron a su cintura los bordes de su vestido húmedo, en medio de los insultos más infames. No era aún medianoche cuando vi a Jesús al otro lado del Cedrón, arrastrado inhumanamente por los 4 alguaciles sobre un sendero estrecho, entre las piedras, los cardos y las espinas. Los 6 perversos fariseos iban tan próximos a él cuanto el camino se lo permitía, y con palos de diversas formas, a empujones, le punzaban, lloviendo sobre él los golpes. Cuando los pies desnudos y ensangrentados de Jesús rasgábamos con las piedras o los abrojos, dirigiéronle insultos llenos de cruel ironía, diciendo: «Su precursor Juan Bautista no le ha preparado mal camino». O bien, las palabras de Malaquías: «Envió delante de ti mi ángel para prepararte el camino», no tienen aplicación aquí, etc. Y cada burla de estos hombres era como una espuela para los alguaciles, que redoblaban los malos tratamientos. Con Jesús
Sin embargo, advirtieron que algunas personas se aparecían acá y allá a lo lejos, pues muchos discípulos se habían juntado al oír la prisión del Señor y querían saber qué sería del Maestro. Los enemigos de Jesús, temiendo alguna agresión, dieron con sus gritos señal para que les enviasen refuerzo. Distaban todavía algunos pasos de una puerta situada al mediodía del templo y que conducen por un arrabal llamado Ofel a la montaña de Sión, donde vivían Anás y Caifás. Vi salir de esta puerta unos 50 soldados. Llevaban muchas hachas. Eran insolentes, alborotadores. Ya grandes voces anunciaban su llegada, felicitando a los que venían gozosos con su triunfo. Unidos ya a la escolta de Jesús, vi a Amaleo y algunos otros aprovecharse del desorden ocasionado por el tropel para huir al monte de los Olivos. Cuando esta nueva tropa salió de Ofel, vi a los discípulos que se habían presentado a cierta distancia. Se dispersaron. La Virgen Santísima y 9 de las santas mujeres, llevadas por su inquietud, fueron al valle de Josafat. Lázaro, Juan, Marcos, el hijo de la Verónica y el de Simeón estaban con ellas. Este último se encontró en Getsemaní con Natanael y los 8 apóstoles, y había huido delante de los soldados. Oíanse los gritos y se veían las luces de ambas tropas que se juntaban. La Virgen perdió el sentido. Sus amigas se retiraron, con ella para llevarla a casa de María, madre de Marcos. Los 50 soldados eran un destacamento de una fuerza de 13 hombres que ocupaba las puertas y las calles de Ofel, pues el pérfido Judas había dicho a los príncipes de los sacerdotes que los habitantes de Ofel, pobres obreros la mayor parte, eran partidarios de Jesús y que se podía temer que intentaran liberarlo. El traidor sabía que Jesús había consolado, enseñado, socorrido y curado a gran número de aquellos pobres obreros. En Ofel se había detenido al Señor en su viaje de Betania a Hebrón, después de la degollación de Juan Bautista, sanando a muchos albañiles heridos en la caída de la torre de Siloé. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, se adhirió a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y autorizaron casas para la comunidad, alzáronse chozas y tiendas desde allí hasta el monte de los Olivos, en medio del valle. También vivía allí San Esteban. Ofel cubre una altura rodeada de muros, situada al mediodía del templo. Este arrabal no me parece más grande que Dulmen. Los buenos habitantes de Ofel despertaron a los gritos de los soldados, y saliendo de sus casas, corrieron a las calles y a las puertas para saber lo que sucedió. Mas los soldados los empujaban brutalmente hacia sus viviendas, diciéndoles: Jesús, el malhechor, vuestro falso profeta, va conducido preso. El sumo sacerdote no quiere dejarle continuar el oficio que tiene. Será crucificado. A esta noticia no se oían más que gemidos y llantos. Aquellas pobres gentes, hombres y mujeres, corrían acá y allá vertiendo lágrimas, o se ponían de rodillas con los brazos extendidos y clamaban al cielo recordando los beneficios de Jesús. Pero los soldados los empujaban, maltratándolos, los hacían entrar por fuerza en sus casas, y no se hartaban de injuriar a Jesús, diciendo: «Ved aquí la prueba de que es un agitador del pueblo». Sin embargo, no querían ejercer grandes violencias contra los habitantes de Ofel, por miedo de que opusieran abierta resistencia, y se contentaban con alejarlos del camino que debía seguir Jesús. Mientras tanto, la turba inhumana que conducía al Salvador se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se cayó de nuevo y parecía no poder andar. Entonces un soldado, compadecido, dijo a los demás: «Ya ves que este infeliz casi sucumbe. Si hemos de conducirle vivo a los príncipes de los sacerdotes, aflojadle las manos para que pueda apoyarse cuando se caiga». La tropa se paró y los alguaciles desataron los cordeles. Mientras tanto, otro soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente que estaba cerca. Jesús le dio las gracias y citó con este motivo un pasaje de los profetas, que habla: «De fuentes de agua viva
y esto le valió 1000 injurias y 1000 burlas de parte de los fariseos. Vi a esos dos hombres, el que le hizo desatar las manos y el que le dio de beber, favorecidos de una luz interior de la gracia. Se convirtió antes de la muerte de Jesús y se agregaron a sus discípulos. Vueltos a ponerse en marcha, llegaron a la puerta de Ofel, donde fueron recibidos por los lamentos de los habitantes, harto obligados por gratitud a Jesús. Los soldados apenas podían contener a aquella multitud que se precipitaba por todas partes. Juntaban las manos y arrodillándose exclamaban: «Soltad a ese hombrel, soltad a ese hombre. ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos consolará y nos curará? Papá, a ese hombre». Era un espectáculo doloroso ver a Jesús pálido, desfigurado, cubierto de heridas, el pelo en desorden, su vestido húmedo y manchado, arrastrado con cuerdas, empujado a palos y golpes, como pobre animal que conduce al sacrificio, preso entre alguaciles innobles y medio desnudos, y por soldadesca grosera y soez, en medio de la multitud afligida de los habitantes de Ofel, que tendían hacia él las manos que curara de la parálisis, suplicando a los verdugos con la voz que él les diera, siguiendo con los ojos llenos de lágrimas a aquel a quien debían la misma luz. Cuando llegaron al valle, mucha gente de la ínfima clase del pueblo, excitada por los soldados y por los enemigos del Señor, se había unido a la escolta, maldiciendo e injuriando a Jesús, y ayudábanles a repeler y a insultar a los buenos habitantes de Ofel. Ofel está situado sobre una altura. En el sitio más elevado hay una plaza, a donde vi mucha madera. La escolta fue bajando después y pasó por una puerta que se abrió en la muralla. Dejaron a la derecha un gran edificio, resto de las obras de Salomón, y a la izquierda, si no me equivoco, el estanque de Betesda. Después se dirigieron al occidente, siguiendo una calle llamada Millo. Entonces volvieron un poco al mediodía, subiendo hacia Sión, y llegaron a la casa de Anás. En todo el camino no cesaron de maltratar al Señor. La canalla que venía del pueblo, aumentándose sin cesar, era para los verdugos de Jesús ocasión de renovar los insultos. Desde el monte, de los Olivos hasta la casa de Anás, Jesús cayó 7 veces. Los habitantes de Ofel estaban llenos de espanto, de angustia, cuando un nuevo incidente vino a excitar su compasión. Llevada la madre de Jesús por las mismas mujeres a la casa de María, madre de Marcos, que estaba situada al pie de la montaña, de Sión, por en medio de Ofel, conocida que fue, dieron nuevas muestras de dolor y de compasión, y se juntaban tan apretados alrededor de María que casi la llevaba la multitud. María estaba muda de dolor. Al llegar a casa de María, madre de Marcos, no habló hasta que vino Juan, y le contó todo lo que había visto desde la salida del cenáculo. Después condujeron a la Virgen Santísima a casa de Marta, en la parte occidental de la ciudad. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús de lejos, corrieron a casa de algunos servidores de los príncipes de los sacerdotes que Juan conoció, para poder entrar en las salas del tribunal donde su maestro fuera conducido. Estos hombres, amigos de Juan, eran una especie de mensajeros de Cancillería que debían correr por todo el pueblo para despertar a los ancianos y otras personas convocadas para el juicio. Deseaban hacer un servicio a los 2 apóstoles, pero no tuvieron otro medio sino vestir a Pedro y Juan con una capa igual a las suyas, y que los ayudaran a llevar las convocatorias, a fin de poder entrar enseguida con su disfraz en el tribunal de Caifás, donde estaban juntos soldados y falsos testigos, y del cual echaban a la demás gente. Los apóstoles se encargaron de avisar a Nicodemo, José de Arimatea y otras personas bien intencionadas, pues eran miembros del consejo, y de ese modo hicieron venir a algunos amigos de su maestro, con quienes los fariseos no hubieran contado regularmente. Mientras tanto, Judas andaba errante como un insensato, al pie de la subida donde termina Jerusalén por la parte del mediodía, entre los escombros y las inmundicias hacinados en este sitio. Medidas que toman los enemigos de Jesús. Anás y Caifás habían recibido inmediato aviso de la prisión de Jesús,
y en su casa estaba todo en movimiento. Las salas estaban iluminadas, las avenidas tomadas, los mensajeros corrían por el pueblo, para convocar a los miembros del consejo, los escribas y todos los que debían tomar parte en el juicio. Muchos habían permanecido en casa de Caifás para esperar el resultado. Los ancianos de las diferentes clases se juntaron también. Como los fariseos, los saduceos y los herodianos de todo el país se habían juntado en Jerusalén para la fiesta, y la tentativa contra Jesús había sido concertada de antemano entre ellos y el gran consejo. Los que tenían más odiosos contra el Salvador fueron convocados, con orden de juntar y de traer para el momento del juicio todas las pruebas y testimonios que pudieron contra Jesús. Todos aquellos hombres perversos y orgullosos de Cafarnaúm, de Tirsa, de Nazaret, etc., a quienes Jesús había dicho muchas veces la verdad en presencia del pueblo, se hallaban juntos en Jerusalén. Estaban llenos de odio y sedientos de venganza, y cada uno buscaba entre la gente de su país, que había venido a la fiesta, a algunos que a precio de oro quisieran presentarse como acusadores de Jesús. Pero todos, excepto algunas mentiras palpables, se concretaban a repetir las acusaciones sobre las cuales Jesús los redujo tantas veces al silencio en sus sinagogas. Todo el enjambre de enemigos del Salvador iba al tribunal de Caifás, conducido por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los cuales se juntaban muchos de los vendedores echados del templo por Jesús, muchos doctores soberbios a los cuales había cerrado la boca en presencia del pueblo, y algunos que no le podían perdonar el haberlos convencido de error y cubierto de confusión cuando a la edad de 12 años dio su primera enseñanza en el templo. Entre estos infinitos enemigos se hallaban pecadores impenitentes que todavía él no había querido curar, pecadores que habían reincidido y estaban otra vez enfermos, jóvenes vanidosos que no había admitido por discípulos, buscadores de sucesiones, furiosos porque hizo distribuir a los pobres los bienes sobre que contaban, o porque había curado a las personas de quienes querían heredar, libertinos cuyos compañeros se habían convertido, adúlteros cuyos cómplices había restituido a la virtud. Muchos aduladores de todos estos, otros muchos instrumentos de Satanás llenos de rabia interior contra toda santidad y, por consecuencia, contra el Santo de los Santos. Esta escoria del pueblo judío fue puesta en movimiento y excitada por alguno de los principales enemigos de Jesús, y corría por todas partes al palacio de Caifás para acusar falsamente de toda suerte de crímenes al verdadero Cordero sin mancha que lleva los pecados del mundo, y para mancharlo con sus obras, que en efecto ha tomado sobre sí y expiado. Mientras que esta turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús, tristes y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir, andaban errantes, acá y allá, y escuchaban y gemían. Si hablaban, eran rechazados. Si callaban, mírabanlos de reojo. Otras personas bien intencionadas, pero débiles e indecisas, se escandalizaban, caían en tentación y vacilaban en su convicción. El número de los que perseveraban era pequeño. Entonces sucedió lo que hoy sucede. Se quiere ser buen cristiano cuando no se disgusta a los hombres, pero hay quien se avergüenza de la cruz cuando el mundo la ve con malos ojos. Sin embargo, hubo muchos cuyo corazón fue movido por la paciencia del Salvador en medio de tantas crueldades y que se retiraron silenciosos y desmayados. Sobre Jerusalén. La grande y populosa ciudad y las tiendas de los extranjeros que habían venido para la Pascua estaban sumergidas en el reposo y en el sueño, cuando la noticia de la prisión de Jesús despertó a todos sus enemigos y amigos, y por todos los puntos de la ciudad se vio ponerse en movimiento a las personas convocadas por los mensajeros de los príncipes de los sacerdotes. Iban a la luz de la luna o de antorchas por las calles, desiertas a aquella hora, pues la mayor parte de las casas tenían las ventanas y la puerta a un patio interior. Todos suben hacia Sión. Se oye acá y allá llama a las puertas, para despertar a los que duermen.
Surgen en muchos sitios el ruido y el tumulto. Abren a los que llaman, los interrogan y se accede a la convocación. Los curiosos y los criados van a ver lo que pasa, para contarlo a los que quedan. Óyese cerrar y atrancar puertas, pues algunas personas se inquietan y temen una sublevación. Se improvisan 1000 conversaciones diversas, como estas. Lázaro y sus hermanas van a ver a quién se han entregado. Juana, mujer de Chuza, Susana y Salomé, se arrepentirán demasiado tarde de su imprudencia. Serafia, mujer de Sirac, tendrá que humillarse delante de su marido, que tantas veces le ha reprochado su entrañable adhesión al Galileo. Todos los partidarios de ese agitador parecían burlarse de los que no pensaban como ellos, y ahora más de 4 no saben dónde esconderse. Ya no hay nadie que tienda a los pies de su caballería mantos y palmas. Esos hipócritas, que siempre quieren ser mejores que los demás, van a recibir lo que merecen, pues están todos implicados en los negocios del Galileo. La cosa es mayor de lo que se creía. Yo quisiera saber cómo saldrán Nicodemo y José de Arimatea. Hace mucho tiempo que se desconfía de ellos. Están de acuerdo con Lázaro, pero son muy diestros. Todo se va a aclarar ahora. Así se oye hablar a algunas gentes irritadas contra algunas familias que fiaran en Jesucristo, y sobre todo contra las santas mujeres. En otras partes, la noticia es recibida de un modo más conveniente. Algunos se aterran, otros gimen secretamente, o buscan algún amigo cuyos sentimientos sean conformes a los suyos para poderse desahogar con él. Pocos son los que se atreven a expresar altamente el interés que tienen por Jesucristo. No toda la ciudad está despierta aún. Solo lo está en los sitios a donde los mensajeros llevan las convocatorias del gran pontífice y a donde los fariseos van a buscar a sus testigos. Parece que se ve en diferentes puntos de Jerusalén saltar chispas de odio y de furor, que circulan por las calles, encontrándose con otras a las que se juntan, y que creciendo sin cesar, suben hasta Sión, y van a parar al tribunal de Caifás como un río de fuego. Los soldados romanos no toman ninguna parte en este suceso, pero sus puestos están reforzados y sus cohortes están reunidas, observando con cuidado lo que pasa. Están casi siempre en observación en el tiempo de las fiestas de Pascua, a causa de la gran afluencia de extranjeros. Los judíos flanquean los alrededores de sus cuerpos de guardia, porque los fariseos se incomodan de tener que responder al ¿quién vive? Los príncipes de los sacerdotes no se han descuidado en comunicar a Pilatos la ocupación de Ofel y de una parte de Sión, pero entre ellos hay desconfianza recíproca. Pilatos no duerme, recibe partes y da órdenes. Su mujer está acostada. Su sueño es profundo, pero agitado. Suspira y llora como si tuviera ensueños penosos. En ningún punto de la ciudad se revela mayor compasión que en Ofel respecto a los padecimientos de Jesús. Lo mismo en casa de los pobres criados del templo, que entre los pobres jornaleros que allí habitan, han despertado súbitamente en medio de una noche tranquila para contemplar a su Maestro, su bienhechor, el que los ha curado y consolado, lleno de heridas y de malos tratamientos. Después de ver pasar a la dolorida madre de Jesús, Yasú, vista su aflicción se redobla. Era un espectáculo que partía el corazón ver a María y sus amigas andar por las calles a aquella hora llenas de dolor y de angustias. Tienen que esconderse al acercarse una soldadesca grosera e insolente, porque las llenan de injurias como a mujeres de mala vida. Con frecuencia oyen conversaciones llenas de deleite cruel que les atormenta el corazón, y rara vez una palabra de consuelo sobre Jesús. Al fin, al llegar a su casa, caen rendidas, llorando y juntando las manos. Se sostienen y se abrazan, vérselas doblegadas sobre las rodillas, cubierta la cabeza con un velo. Si llaman a la puerta, escuchan con inquietud. Llaman despacio y tímidamente. No es un enemigo el que así llama. Abren temblando. Es un amigo o el criado de un amigo de su maestro. Lo rodea, acósanlo a preguntas, y sus respuestas son nuevos dolores. No pueden sosegar, salen de nuevo a la calle y vuelven con doble tristeza.
La mayor parte de los apóstoles y de los discípulos andan asustados por los valles que rodean a Jerusalén y se esconden en las grutas del Monte de los Olivos. Tiemblan al encontrarse, se piden noticias en voz baja y el menor ruido interrumpe sus tímidas comunicaciones. Mudan sin cesar de sitio y se acercan a la ciudad. Muchos suben al Monte de los Olivos, miran con inquietud las hachas que se ven cruzar por Sión. Escuchan el ruido a lo lejos, se pierden en 1000 conjeturas diversas y bajan al valle con la esperanza de saber alguna noticia positiva. El ruido aumenta cada vez más alrededor del tribunal de Caifás. Esta parte de la ciudad está inundada de luz con las hachas y los faroles. Alrededor de Jerusalén se oye el grito discordante de los muchos animales que los extranjeros han traído para sacrificarlos. Inspiraba un sentimiento de compasión el balido de los innumerables corderos que debían ser inmolados en el templo al día siguiente. Uno solo se deja sacrificar sin siquiera abrir la boca, semejante a la oveja que llevan a la carnicería, al cordero que se calla en presencia del esquilador. Este es el Cordero de Dios, puro y sin mancha. Es Jesucristo. Sobre todas estas escenas se extiende un cielo cubierto de señales maravillosas. La luna, con aspecto amenazador, está cubierta de manchas extrañas. Parece que está alterada y tiembla de llegar a su plenitud, pues Jesús morirá en ese momento. Al mediodía de la ciudad corre Judas Iscariote, agitado por su conciencia, solo, huyendo ante su sombra, impulsado por el demonio. El infierno está desatado y excita por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás se redobla para aumentar la carga del Cordero. Los ángeles están entre el dolor y la alegría. Quisieran orar ante el trono de Dios y poder socorrer a Jesús, pero no pueden sino adorar en su admiración el milagro de la justicia y de la misericordia divinas, que estaba en el cielo desde la eternidad y que comienza a cumplirse en el tiempo, pues los ángeles también creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, que padecerá esta noche, bajo Poncio Pilatos, que mañana será crucificado, morirá y será sepultado, que subirá a los cielos, a donde está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creen también en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Jesús delante de Anás. Una medianoche Jesús fue introducido en el palacio de Anás y lo llevaron a una sala muy grande. Frente de la entrada ocupaba su silla Anás, rodeado de 28 consejeros. El sitio elevábase del suelo algunos escalones. Jesús, a quien rodeaban aún varios de los que le prendían, vióse empujado por los alguaciles hasta los primeros peldaños. El resto de la sala estaba lleno de soldados, de populacho, de criados de Anás, de falsos testigos que fueron después a casa de Caifás. Anás esperaba con impaciencia la llegada del Salvador. Veíase lleno de animado odio y de astucia, de una alegría cruel. Presidía el tribunal encargarlo de vigilar la pureza de la doctrina y de acusar delante de los príncipes de los sacerdotes a los que la infringían. Jesús estaba de pie delante de Anás, pálido, desfigurado, silencioso, con la cabeza baja. Los alguaciles tenían la punta de las cuerdas que apretaban sus manos. Anás, viejo, flaco y seco, de barba rala, lleno de insolencia y orgullo, mostrábase con sonrisa irónica, haciendo como que nada sabía y que extrañaba que Jesús fuese el preso que le habían anunciado. He aquí lo que dijo a Jesús, o a lo menos el sentido de sus palabras. ¿Cómo, Jesús de Nazaret? Pues, ¿a dónde están tus discípulos y tus numerosos partidarios? ¿A dónde está tu reino? Me parece que las cosas no han respondido a lo que tú creías. Se ha visto que ya bastaba de insultos a Dios y a los sacerdotes, de violaciones del sábado. ¿Quiénes son tus discípulos? ¿A dónde están? ¿Callas? Habla ahora, agitador, seductor.
¿No has comido el cordero pascual de modo inusitado en tiempo y sitio en que no debías hacerlo? ¿Quisiste introducir una nueva ley? ¿Quién te ha dado derecho para enseñar? ¿A dónde has estudiado? Habla. ¿Cuál es tu doctrina? Entonces Jesús levantó su cabeza fatigada, miró a Anás y dijo: He hablado en público, delante de todo el mundo. Siempre enseñé en el templo y en 1900 las sinagogas donde se juntan los judíos. Jamás he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interroga? Pregunta a los que me han oído lo que les he dicho. Mira a tu derredor. Ellos saben lo que él dijo. A estas palabras de Jesús, el rostro de Anás expresó el resentimiento y la cólera. Un infame ministro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y el miserable, con su mano cubierta de guante de hierro, pegó una bofetada en el rostro del Señor, diciendo: ¿Así responde al sumo pontífice? Jesús, a la violencia del golpe, cayó de lado sobre los escalones, y la sangre corrió de su cara. La sala se llenó de murmullos, de risotadas y de ultrajes. Levantaron a Jesús, maltratándolo, y el Señor dijo tranquilamente: Si he hablado mal, dime en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Exasperado Anás por la tranquilidad de Jesús, mandó a todos los que estaban presentes que dijeran lo que le habían oído decir. Entonces se levantó una explosión de clamores confusos y de groseras imprecaciones. Ha dicho que era rey, que Dios era su padre, que los fariseos eran unos adúlteros, subleva al pueblo, cura en nombre del diablo el sábado. Los habitantes de Ofel rodeanle y siguen fanatizados. Le apellidan su Salvador y su profeta. Se deja llamar Hijo de Dios. Dícese enviado suyo. No observa los ayunos. Ven con los impuros, los paganos, los publicanos y los pecadores. Se relaciona con mujeres de mal vivir. De la puerta de Ofel dijo a un hombre que le daba de beber, que él le daría el agua de la vida eterna, después de lo cual nunca tendría. Es sed. Seducir al pueblo con palabras de doble sentido, etcétera, etcétera. Todos estos cargos los hacían a la vez. Los acusadores se los echaban en cara, mezclándolos con las más groseras injurias, y los alguaciles, maltratándole a cada paso, decíanle que respondiera. Anás y sus consejeros añadían 1000 burlas a estos ultrajes, repitiendo: «Esa es tu doctrina. ¿Qué responde? Rey, da tus soberanas órdenes, enviado de Dios, enseña tu misión. ¿Quién eres tú?», continuó Anás con frío desdén. «¿Quién te ha enviado? ¿Eres el hijo de un carpintero oscuro? ¿O eres Elías, que ha sido elevado en un carro de fuego? Dicen que aún vive, y que tú puedes, a tu voluntad, hacerte invisible. Cierto que hallaste medio de escapar algunas veces. ¿Eres, acaso, Malaquías, de cuyas palabras usas con frecuencia para prevalerte de ellas? Dicen que este profeta no tuvo padre, que había sido un ángel y que no se ha muerto. Buena ocasión para un embustero que pretende pasar por él. ¿Qué clase de rey eres tú? Has dicho ser más que Salomón. Descuida, no te rehusaré el título de tu dignidad real». Entonces Anás hizo que le trajeran una especie de cartel de una vara de largo y 3 dedos de ancho, y escribió en él varias y grandes letras como acusación contra el Señor. Después lo envolvió y lo introdujo en una calabacita vacía, que tapó con cuidado, y ató después a una caña, y presentándosela a Jesús le dijo con sarcasmo: «Este es el cetro de tu reino. Ahí están tus títulos, tus dignidades y tus derechos. Llévalos al sumo sacerdote para que reconozca tu misión y te trate según tu dignidad. Que le aten las manos a ese rey y llévenlo delante del sumo sacerdote». Maniataron de nuevo a Jesús. Sujetáronle también a ellas el simulacro de cetro que contenía las acusaciones de Anás, y le condujeron a casa de Caifás, en medio de la risa, del escarnio y de los malos tratamientos de la multitud. La casa de Anás estaría a 300 pasos de la de Caifás. El camino, que era a lo largo de paredes y de pequeños edificios dependientes del tribunal del sumo pontífice, estaba alumbrado con faroles y lleno de judíos, que vociferaban:
en gran tumulto. Los soldados apenas podían abrirse paso por medio de la multitud. Los que habían ultrajado a Jesús en casa de Anás repetían sus incorrecciones delante del pueblo, y el Salvador fue escarnecido y maltratado todo el camino. Vi a hombres armados rechazar algunos grupos que parecían compadecer al Señor, dar dinero a los que se distinguían por su brutalidad contra Jesús, y franquearles la entrada en el patio de Caifás. Maniataron de nuevo a Jesús. Sujetáronle también a ellas el simulacro de cetro, que contenía las acusaciones de Anás, y le condujeron a casa de Caifás, en medio de la risa, del escarnio y de los malos tratamientos de la multitud. La casa de Anás estaría a 300 pasos de la de Caifás. El camino, que era a lo largo de paredes y de pequeños edificios dependientes del tribunal del sumo pontífice, estaba alumbrado con faroles y lleno de judíos, que vociferaban, en gran tumulto. Los soldados apenas podían abrirse paso por medio de la multitud. Los que habían ultrajado a Jesús en casa de Anás repetían sus incorrecciones delante del pueblo, y el Salvador fue escarnecido y maltratado todo el camino. Vi a hombres armados rechazar algunos grupos que parecían compadecer al Señor, dar dinero a los que se distinguían por su brutalidad contra Jesús, y franquearles la entrada en el patio de Caifás, tribunal de Caifás. Para llegar al tribunal de Caifás se atraviesa un primer patio exterior. Después se entra en otro patio, que llamaremos interior, y que rodea todo el edificio. La casa tiene doble de largo que de ancho. Delante hay una especie de salón descubierto, rodeado de 3 órdenes de columnas, formando galerías cubiertas. En el cuarto, detrás de columnas no muy altas, hay una sala como la mitad del vestíbulo, a donde están las sillas de los miembros del consejo, sobre un espacio en forma de herradura, a que conducen muchos escalones. La silla del sumo sacerdote ocupa en el medio el lugar más eminente. El reo está en el centro del hemiciclo. De un lado y de otro, y detrás de él, se ve el sitio de los testigos y de los acusadores. Detrás de los jueces hay 3 puertas que dan paso a otra sala rodeada de sillas, donde se verifican las deliberaciones secretas. Entrando en esta sala desde el tribunal, se encuentran a derecha e izquierda puertas que comunican al patio interior, que tiene la forma redonda, como el exterior del edificio. Saliendo de la sala por la puerta de la derecha, se ve en el patio, a la izquierda, la entrada de una prisión subterránea que está debajo de esta última sala. Hay en ella muchos calabozos. Pedro y Juan pasaron una noche en uno de ellos cuando curaron al cojo del templo después de Pentecostés. Todo el edificio y los alrededores estaban llenos de hachas y faroles, y había tanta claridad como si fuese de día. En medio del vestíbulo estaba encendida una gran lumbre en cóncavo hogar. Ya a los lados había 2 conductores para el humo. El fuego estaba rodeado de soldados, de empleados subalternos y de testigos de la ínfima clase, todos sobornados. Entre ellos había también mujeres que daban de beber a los soldados cierto licor rojizo, y les hacían cocer panes, que se los vendían. La mayor parte de los jueces estaban ya sentados alrededor de Caifás. Los otros fueron llegando sucesivamente. Los acusadores y los testigos falsos llenaban el vestíbulo. Había una inmensa multitud que era preciso contener por la fuerza. Un poco antes de la llegada de Jesús, Pedro y Juan, vistiendo aún el traje de mensajeros, entraron en el patio exterior. Juan, con ayuda de un empleado del tribunal que conoció, pudo penetrar hasta el segundo patio, cuya puerta se cerró detrás de él a causa de la mucha gente. Pedro, que se había rezagado un poco, encontró la puerta cerrada, y la portera no quiso abrirle. No hubiera pasado más adelante, a pesar de los esfuerzos de Juan, si Nicodemo y José de Arimatea, que llegaban en aquel instante, no le hubieran hecho entrar con ellos. Los 2 apóstoles, habiendo devuelto los vestidos que les habían prestado, se confundieron entre la multitud que llenaba el vestíbulo, y en sitio desde donde podían ver a los jueces. Caifás estaba sentado en medio del semicírculo. A su alrededor lo estaban los 70 miembros del Gran Consejo. A los lados, los funcionarios públicos, los ancianos, los escribas, y detrás de ellos, falsos testigos. Desde la entrada hasta
el vestíbulo por donde Jesús debía ser conducido, colocáronse los soldados. Caifás era un hombre de apariencia grave. Su semblante revelaba algo de enérgico y amenazador. Tenía una capa larga, bermeja, pero de color oscuro, adornada de flores y de galones de oro, prendida sobre el pecho y los hombros y cubierta por delante de chapas de metal luciente. Su sombrero parecía una mitra de obispo. A los lados tenía aberturas por donde salían tiras de tela colgando. Caifás hallábase allí hacía algún tiempo con sus consejeros. Su impaciencia y enojo eran cuentos, que bajó de su sitio, corrió, vestido como estaba, al vestíbulo, y preguntó con ira cuándo llegaba Jesús. Viéndole aproximarse, se volvió a su sitio. Jesús delante de Caifás. Jesús fue introducido en el vestíbulo, en medio de los clamores, de las heridas y de los golpes. Lo condujeron ante los jueces. Al pasar cerca de Juan y de Pedro, los miraron sin volver la cabeza para no denunciarlos. Apenas estuvo en presencia del consejo, cuando Caifás exclamó: «Ya estás aquí, enemigo de Dios, que llenas de agitación». Esta santa noche. La calabaza que contenía las acusaciones de Anás fue desatada del cetro ridículo puesto entre las manos de Jesús. Después de que las leyeron, Caifás se desató en invectivas contra el Salvador. Los alguaciles le pegaron, entre empellones, con unos palos agudos, diciéndole: «Responde, abre la boca, ¿no sabes hablar?». Caifás, con mayor ira que Anás, hizo una porción de preguntas a Jesús, que estaba tranquilo, paciente, con los ojos fijos en el suelo. Los alguaciles querían obligarle a hablar, lo empujaban, maltratábanlo, y un perverso le puso el dedo pulgar con fuerza en la boca, diciéndole que mordiera. Presto comenzó la audiencia de los testigos. Tan pronto el populacho, excitado, daba gritos tumultuosos, como se oía hablar a los mayores enemigos de Dios entre los fariseos y los saduceos reunidos en Jerusalén de todos los puntos del país. Repetían las acusaciones a que él había respondido 1000 veces, que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por arte de estos, que violaba el sábado, que sublevaba al pueblo, que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros, que había predicho la destrucción de Jerusalén, que frecuentaba su trato con publicanos y pecadores, que se hacía llamar rey, profeta, hijo de Dios, que hablaba siempre de su reino, que desechaba el divorcio, que se llamaba pan de vida, etc. Así sus palabras, sus instrucciones y sus parábolas se desfiguraban, mezclándolas con calumnias y crímenes. Pero todos se contradecían y se perdían en sus relaciones. El uno decía: «Se intitula rey». El otro: «No, solo se dejará dar ese nombre». Y cuando han proclamado querido rey, se ha escondido. Un tercero gritaba: «Dice que es hijo de Dios». Un cuarto: «Se llama hijo porque cumple la voluntad del Padre». Algunos referían que los había curado, pero que habían vuelto a caer enfermos, que sus curas eran sortilegios. Había muchas acusaciones y testimonios sobre el sortilegio. Los fariseos de Séforis, con los cuales disputara una vez sobre el divorcio, lo acusaban de falsa doctrina. Y un joven de Nazaret, a quien no quiso admitir por discípulo, tuvo la bajeza de atestiguar contra él. Sin embargo, no podía establecer ninguna acusación sólida y fundada. Los testigos comparaban más bien para decirle injurias en su presencia que para citar hechos. Disputaban entre ellos, y mientras tanto Caifás y algunos miembros del consejo no cesaban de afrentar a Jesús. «¿Qué rey eres tú? Muéstranos tu poder. Llama las legiones de ángeles de que ha hablado en el huerto de los olivos. ¿Qué ha hecho del dinero de las viudas y de los locos que ha seducido? Responde. Habla ante el juez. ¿Eres desnudo? Más valía que te hubieras llamado delante del pueblo y de la multitud de mujeres que adoctrinabas. Allí hablabas demasiado». Todos estos discursos iban acampanados de malos tratamientos de los empleados subalternos del tribunal. Solo por milagro pudo resistir a todo esto.
Algunos miserables decían que era hijo ilegítimo. Otros, al contrario, opinaban que su madre había sido una virgen piadosa en el templo y que la habían visto casar con un hombre temeroso de Dios. Reprocharon a Jesús y a sus discípulos el que no sacrificaron en el templo. En efecto, no he visto jamás que Jesús o los apóstoles llevaran víctimas al templo, excepto los corderos de la Pascua. Sin embargo, José y Ana, mientras vivieron, sacrificaron con frecuencia por Jesús. Esta acusación no tenía ningún valor, pues los esenios no hacían ningún sacrificio y no estaban por ello sujetos a ninguna pena. Dirigíanle sin cesar la acusación de sortilegio, y Caifás aseguró muchas veces que la confusión que reinaba en las deposiciones de los testigos era efecto de sus hechizos. Algunos dijeron que solemnizara la Pascua comiendo la víspera, en 1900, contra de la ley, y que el año anterior había hecho innovaciones en la ceremonia. Pero los testigos se contradijeron tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de vergüenza y de rabia al ver que no podía justificar nada que tuviera algún fundamento. Nicodemo y José de Arimatea fueron citados a explicarse sobre que había celebrado aquella fiesta en una sala perteneciente a uno de ellos, y probaron con escritos antiguos que de tiempo inmemorial los galileos tenían el permiso de comer la Pascua un día antes. Añadieron que la ceremonia había sido conforme a la ley y que algunos empleados del templo habían concurrido. Esto descompuso a los jueces, pero sobre todo Nicodemo irritó mucho a los enemigos de Jesús cuando hizo constar por los archivos el derecho de los galileos. Este derecho les fue concedido, entre otros motivos, porque antiguamente había tal afluencia en el templo que no se hubiera podido acabar para el sábado si se hubiera tenido que hacer todo en el mismo día. Aunque los galileos no usaron siempre de este derecho, sin embargo, constaba perfectamente establecido en los textos que citó Nicodemo, y el furor de los fariseos contra este último se acrecentó cuando dijo que el consejo debía estar poco satisfecho por las chocantes contradicciones de todos esos testigos en un negocio emprendido con tanta precipitación la noche víspera de la fiesta más solemne. Echaron a Nicodemo miradas centelleantes y continuó la prueba de los testigos con más precipitación e impudencia. Al fin se presentó dos diciendo: Jesús ha dicho, yo derribaré el templo edificado por las manos de los hombres, y en 3 días reedificaré uno que no estará hecho por la mano de los hombres. No estaban tampoco estos acordes. El uno decía que quería construir un nuevo templo, y que había comido la nueva Pascua en otro edificio, porque quería destruir el antiguo templo. Pero el otro decía que ese edificio estaba construido por mano de hombre, y que, por consiguiente, no podía haber hablado de ese. Caifás estaba lleno de cólera, pues las crueldades ejercidas contra Jesús, las contradicciones de los testigos y la inefable paciencia del Salvador produjeron viva impresión en muchos de los asistentes. Algunas veces silbaban a los testigos. El silencio de Jesús inquietaba a algunas conciencias, y 10 soldados se sintieron tan penetrados de lo que oían que se retiraron bajo el pretexto de que estaban enfermos. Al pasar cerca de Pedro y de Juan, les dijeron: Este silencio de Jesús el Galileo, en medio de tan malos tratamientos, parte el corazón. Pero, decidnos, ¿a dónde debemos ir? Los 2 apóstoles, desconfiando de ellos, o temiendo ser denunciados, como discípulos de Jesús, o ser reconocidos por algunos de los presentes, les respondieron con mirada melancólica: Si la verdad os llama, dejaos conducir por ella. Lo demás, ello solo se hará. Entonces, aquellos hombres salieron de la ciudad, encontraron a otros que los condujeron allende el monte Sión, a las grutas del mediodía de Jerusalén, donde hallaron muchos apóstoles escondidos, quienes tuvieron miedo de ellos, ya los cuales anunciaron lo que sucedió a Jesús. Caifás, exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó 2 escalones y dijo a Jesús: ¿No responde tú nada a ese testimonio? Estaba muy irritado porque Jesús no le miraba. Entonces los alguaciles,
asiéndole por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y diéronle puñadas bajo la barba, pero ni aun así hubo de levantar los ojos. Caifás levantó las manos con viveza y dijo en tono airado: «Yo te conjuro por el Dios vivo que nos diga si eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios». Había un profundo silencio, y Jesús, con voz llena de majestad indecible, con la voz del Verbo eterno, dijo: «Yo lo soy, tú lo has dicho, y yo os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad divina, viniendo sobre las nubes del cielo». Mientras que Jesús profería estas palabras, le vi resplandeciente. El cielo estaba abierto sobre él, y en una intuición que no puedo expresar, vi a Dios Padre Todopoderoso. Vi también los ángeles y la oración de los justos que subía hasta su trono. Debajo de Caifás vi el infierno como una esfera de fuego entre tinieblas, llena de horribles figuras. Él estaba encima y parecía separado solo por una gasa. Vi toda la rabia de los demonios concentrada en él. Todo aquel espectáculo me pareció un infierno salido de la tierra. Cuando el Señor declaró solemnemente que era el Cristo, Hijo de Dios, el infierno tembló a su voz, y después vomitó todos sus furores en aquella casa. Todo lo que veo se me representa con formas y figuras. Este lenguaje es para mí más exacto, más breve y más expresivo que ningún otro, porque los hombres son formas, no puras palabras y abstracciones. Vi la angustia y el furor de los infiernos. Se manifestaron bajo 1000 imágenes horribles que parecían salir de diversos sitios. Me acuerdo, entre otras cosas, de una multitud de pequeñas figuras negras, parecidas a perros, que corrían sobre las patas de atrás, y estaban armados de uñas largas. Yo no puedo decir qué especie de mal se me mostrará bajo esta forma. Vi multitud de espectros horrendos entraron en la mayor parte de los asistentes. A veces se sentaban sobre su cabeza o sobre sus hombros. Vi en ese mismo momento fantasmas horribles saliendo de los sepulcros del otro lado de Sión. Yo creo que eran espíritus malignos. Vi otras muchas apariciones alrededor del templo, y entre ellas muchas figuras que parecían arrastrar cadenas como cautivos. No sé si estas últimas eran también demonios o almas que bajaban al limbo. Estas cosas no quisiera que escandalizaran a los que las ignoran, pero se sienten cuando se ven, y los cabellos se erizan sobre la cabeza. Creo que Juan vio algo de este espectáculo, pues le oí hablar de él más tarde. Todos los que no eran enteramente réprobos sintieron con profundo terror cuanto hubo de horrible en este instante, y los malos sintieron redoblar su odio y su furor. Caifás, inspirado por el infierno, tomó el borde de su capa, sajólo con su cuchilla y lo rasgó en un ímpetu de cólera, diciendo en alta voz: «Ja blasfemado, ¿para qué necesitamos testigos? ¿Le oísteis? Blasfemo, ¿cuál es tu sentencia?». Entonces todos los asistentes gritaron con voz de trueno: «Es digno de muerte, digno es de muerte». Durante esta horrenda gritería, el furor del infierno llegó a lo sumo. Los enemigos de Jesús estaban poseídos de Satanás, lo mismo que sus aduladores y sus agentes. Parecía que las tinieblas celebraban su triunfo sobre la luz. Todos los circunstantes que conservaban algo bueno, sintiéndonos penetrados de tal horror, que muchos se cubrieron la cabeza y huyeron. Los testigos más ilustres, con la conciencia agitada, salían de la sala, donde ya no eran necesarios. Los otros se colocan en el vestíbulo, alrededor del fuego, donde les dan dinero, de comer y de beber. El sumo sacerdote dijo a los alguaciles: «Os entrego este rey, rendid al blasfemo los honores que merece». Enseguida se retiró con los miembros del consejo a la sala redonda, situada detrás del tribunal, donde no podían verles desde el vestíbulo. Juan, en medio de su profunda aflicción, se acordó de la pobre madre de Jesús. Temió que la terrible noticia llegara a sus oídos de una manera más dolorosa por boca de algún enemigo. Miró al Señor, diciéndose entre sí: «Tú sabes por qué me voy». Y se fue a la Virgen, como si hubiera sido enviado por el mismo Jesús.
Pedro, lleno de inquietud y de dolor, y sintiendo más vivamente el frío penetrante de la mañana, se acercó tímidamente a la lumbre, donde se calentaba la vil canalla. No sabía qué hacerse, pero no podía alejarse de su maestro. Nuevos ultrajes en casa de Caifás. Cuando Caifás salió de la sala del tribunal con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor, como enjambre de avispas irritadas. Mientras se hacía el interrogatorio de los testigos, los alguaciles y otros ruines habían arrancado puñados de la barba y del pelo de Jesús. Toda aquella chusma le había escupido, abofeteado, dándole con palos hasta herirle con agujas. Ahora se entregan sin freno a su rabia loca, le ponen sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol y se las vuelven a quitar injuriándole. Decíanle: «Ved aquí el hijo de David con la corona de su padre. Ved aquí al que es más que Salomón. Es el rey que da una comida de boda para su hijo». Así se burlaban de las verdades eternas que él presentaba en parábolas a los hombres que venía a salvar, y no cesaban de pegarle con los puños o con varas y de escupirle al rostro. Le ciñen otra vez una corona de paja y quítanle su vestidura. Le arrancan también el escapulario que le cubre el pecho, y echándole sobre las espaldas una capa vieja, hecha pedazos, que por delante deja la pierna descubierta, pónenle al cuello larga cadena de hierro, acabada en 2 pesados anillos llenos de puntas, que le ensangrientan las rodillas cuando anda. Le ataron de nuevo las manos sobre el pecho, le entregan una caña y escúpenle a la faz. Habían vertido toda especie de inmundicias sobre su cabeza, sobre su pecho y sobre la parte superior del ridículo manto. Le vendaron los ojos con asqueroso trapo y le pegaban diciendo: «Gran profeta, adivina quién te ha dado». Jesús no despegaba sus labios. Pedía por ellos interiormente y suspiraba. Habiéndole puesto en este estado, le arrastraron con la cadena a la sala donde se había retirado el consejo. «Adelante el rey de paja», gritaban pegándole con palos nudosos, «debe presentarse en el consejo con las insignias de majestad que ha recibido de nosotros». Al entrar, redoblaron la befa y las alusiones sacrílegas a las cosas más santas. Cuando le escupían y le echaban lodo en la cara, decíanle: «Esta es tu unción de rey, tu unción de profeta. ¿Cómo te atreves a presentarte en ese estado delante del gran consejo? Tú quieres siempre purificar a los otros, y tú mismo no estás limpio, pero ya te purificaremos». Entonces toman un vaso lleno de agua sucia e infecta, se lo vierten sobre la cara y los hombros, haciendo alusión al acto pío de Magdalena. «Esta es tu unción preciosa», exclama, «tu agua de nardo que costó 30 dineros, tu bautismo de la piscina de Betesda». Esta última burla indicaba, sin intención, la semejanza de Jesús con el Cordero Pascual, pues las víctimas de hoy habían sido lavadas primero en el estanque vecino de la Puerta de las Ovejas, y después las llevaron a la piscina de Betesda, donde recibieron una aspersión ceremonial antes de ser sacrificadas en el templo. Ellos hacían solo alusión al enfermo de 38 años, curado por Jesús cerca de la piscina de Betesda, pues yo vi a este hombre lavado o bautizado en este sitio. Digo, lavado o bautizado, porque esta circunstancia no está bien presente en mi memoria. Después arrastraron a Jesús alrededor de la sala, delante de los miembros del consejo, que lo llenaban de ultrajes y de inadecuados. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas, todo tenebroso, desordenado y horrendo. Veía con frecuencia una luz alrededor de Jesús, desde que había dicho que era Hijo de Dios. Muchos de los circunstancias parecían tener un presentimiento, de ello más o menos confuso. Sentían con inquietud que todas las ignominias, todas las afrentas, no podía hacerle perder su indecible majestad. La luz que rodeaba a Jesús parecía redoblar el ciego furor de sus enemigos.